Buen día, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz y también el profesor Nathan, que nos ayudará con la traducción respectiva. Bueno, en este caso, jóvenes, vamos a hablar o vamos a abrir una nueva unidad, el cual vamos a hablar de probabilidad. Entonces ya dejamos esta parte de la geometría, donde en la primera unidad miramos la geometría demostrativa, en la segunda la miramos un poco la geometría analítica, donde utilizamos el plano cartesiano para poder graficar estas figuras respectivas con respecto a las secciones cónicas, y aquí hablamos ya de probabilidad. ¿Que dónde surge la probabilidad, jóvenes? La probabilidad surge de aquella necesidad de poder encontrar, digamos, los posibles casos cuando nosotros queremos hacer una pequeña actividad. Un ejemplo que podemos utilizar en estos casos es cuando se juega lo que son las cartas, cuando se juegan los dados. Entonces uno quiere ver como las posibles maneras de ganar. Hasta en la lotería se puede ver lo que son, en esta parte, en la unidad de probabilidad se puede ver. Y tal vez más adelante, jóvenes, les dejaré de tarea para que ustedes puedan ver muy interesante cuál sería la probabilidad de ganarse la loto. Entonces vamos a ver si ustedes pueden sacarlo y se den cuenta lo difícil que sería ganar en este caso. Entonces usualmente esto lo utilizan para juegos al azar, jóvenes, y nosotros podemos encontrar diferentes valores. Entonces, permítanme un instante, jóvenes. Entonces lo que vamos a hacer en este caso sería, vamos a ver un pequeño ejemplo para entender mucho mejor esto que estamos hablando. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Me dice, Gerardo debe ir a su casa, al colegio, pero debe pasar por la casa de un amigo. O sea que antes de ir a la casa, tiene que ir a la casa de un amigo. Para ir a la casa del amigo, le sirven 3 buses. Y para ir a la casa del amigo al colegio, miren, le sirven solo 2. Entonces, en este caso, jóvenes, vamos a ver cómo se seguiría o cómo nos ayudaría en estos posibles, digamos, esta posibilidad, esta probabilidad. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, en este caso. Entonces, este pequeño ejemplo que tenemos aquí en la pantalla nos muestra esos 3 primeros, digamos, que son los buses que me ayudarían a llegar a la casa de mi amigo, ¿verdad? Esos 3 buses que son amarillo, rojo y verde. Y estos buses que tenemos aquí serían la probabilidad, ¿verdad? Los buses que me ayudarían de llegar de la casa de mi amigo al colegio. Entonces, vamos a ver, jóvenes. Si se fijan en este caso, Gerardo, miren, tienen 3 posibilidades de poder moverse a la casa del amigo. Y de esto se derivan, fíjense, se derivan los otros 2 buses, que nosotros podemos ir a la casa, ¿verdad? De la casa del amigo al colegio. Entonces, miren, con esto yo saqué todos los posibles casos de los buses que yo puedo ir. Miren, del bus 1, agarro el bus 2, ¿verdad? O del bus 1 al bus 2, y así sucesivamente. Esto que estamos haciendo aquí, o esto que aparece aquí, se llama diagrama de árbol. ¿Por qué se llama diagrama de árbol? Si se fijan ustedes, tiene como se parece como si fueran unas ramas de un árbol, ¿verdad? Que se van abriendo. Entonces, este diagrama de árbol nos va a ayudar bastante cuando queremos nosotros sacar ahorita estos ejercicios, ahorita en sacar las probabilidades. Entonces, vamos a ver, ¿para qué me sirvió esto? Si se fijan ustedes, tengo 1, 2, 3, 4, tengo 6 posibles maneras de cómo moverme de la casa de mi amigo al colegio, ¿verdad? Entonces, miren, la casa del amigo son estos buses, al colegio son estos, y estas son todas las posibilidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, jóvenes, tenemos nosotros una definición muy importante que se llama el principio fundamental del conteo. Me dice, si tengo m posibilidades a elegir, y para cada posibilidad podemos hacer una segunda elección, miren, como el ejercicio anterior, en n maneras, luego el número total de alternativas a elegir será m por n. Entonces, miren, jóvenes, donde m representa una primera elección y la segunda es una segunda elección. Entonces, miren, ¿cómo nosotros vamos a sacar entonces la respuesta? En el anterior nosotros dijimos que era la respuesta 6, ¿verdad? Porque hicimos el diagrama de árbol y en él aparecen todas las elecciones. Pero lo podemos hacer también con esta fórmula, que me dice, en el caso anterior, ¿verdad? M era la posibilidad, ¿verdad? De buses de ir a la casa del amigo, que eran 3, y N es la posibilidad de buses de ir al colegio. Entonces teníamos que eran 3 y 2, y si yo hago, ¿verdad? Utilizo este principio, donde identifico la cantidad de M y N,
multiplico los dos valores, que es 3 por 2, y yo sé que eso es 6. Entonces, miren, jóvenes, solo es de identificar el valor de m y n. En algunos casos vamos a ver que va a ser un poquito más trabajoso encontrarlo. No solo son los valores que aparecen en el ejercicio. Entonces, aquí tenemos un segundo ejemplo, jóvenes. Entonces, en este ejemplo, usualmente, así como les decía, que aquí en la probabilidad podíamos ver tanto dados, podíamos utilizar también la baraja de cartas. Entonces, estos posibles, digamos, estas elecciones tienen un nombre, digamos, respectivo a este. Entonces, tenemos un dado, y nosotros un dado sabemos que son 6 caras, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio del libro de texto, para que ustedes lo puedan ver, y les hago la ilustración para que lo puedan ver en este caso. Entonces, nos dice que el número de casos posibles de obtener un número mayor que 4 o menor que 4 de un lanzamiento. Entonces, ustedes imagínense que tengan un dado en la mano y ustedes lo tiran hacia el suelo. Y ustedes quieren ver cuál es la probabilidad de que el número que caiga sea mayor que 4 o menor que 4. Entonces, miren, aquí tenemos todas las probabilidades. Los valores que son menores que 4 son estos que están acá arriba. Miren, el 3, el 2 y el 1. Y los números que son mayores que 4 son el 5 y el 6. Entonces, aquí da una pequeña explicación. Un dado tiene 3 caras que contienen números menores que 3, que son estos de acá arriba. Y 4 cuando son mayores que 4, esos dos que aquí. Entonces, fíjense ustedes, prácticamente el ejercicio me está excluyendo un valor, ¿verdad? Me está sacando un valor que no puede existir. En este caso, el valor que no funciona en esto es el 4, ¿verdad? Por lo tanto, el total de casos posibles es los casos de arriba, ¿verdad? Que son antes que 4, y los de después de 4. Entonces, miren, 3 más 2 es igual a 4. 3 más 2, disculpen, es igual a 5. Entonces, ¿por qué repito ese valor 4? Porque ese 4 es el valor que me excluye este ejercicio. Entonces, así como les digo en este momento, jóvenes, les estoy hablando de ese valor excluyente. Entonces, miremos el caso de arriba, ¿verdad? En el que acabo de hablar ahorita en ese momento. Vemos que ocurre que en el lanzamiento caiga un número mayor o menor que 4, pero en ambas cosas al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se excluye, ¿verdad? El valor 4. Por eso estoy repitiendo el valor 4 a cada instante, porque ese valor 4 lo que hace es sacarlo de ahí. Entonces, miren, a estos casos cuando sacamos un valor se llaman mutuamente excluyente. ¿Por qué? Si se fijan ustedes, el primer caso sacaba el 4 y el segundo también sacaba el 4. Entonces son mutuamente excluyentes. Lo anterior que yo ilustré, fíjense ustedes, se ilustra con el otro principio fundamental. ¿Para qué les hablé de este ejercicio? Porque vamos a tener ahora otra pequeña fórmula, digamos. Entonces dije, si para un caso tenemos m posibilidades de elegir y n posibilidades para otro caso que sea mutuamente excluyente, el número total de alternativas a elegir será la suma de los dos casos. Miren, el primer ejemplo que nosotros teníamos era la multiplicación de los dos casos para encontrar la respuesta. Pero en estos casos, cuando yo estoy excluyendo un valor de un total, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, que es la suma de los dos valores. Recuerden eso, multiplico, jóvenes, cuando yo tengo el valor total, y se suma cuando nosotros tenemos un valor que se excluye en el ejercicio. Entonces, miren, también en estos casos, cuando se excluye un ejercicio, me dice, para eventos que no son mutuamente excluyentes, o sea, que tenemos algo en común, o sea, que no saca un valor, el número total de alternativas a elegir será, miren, la suma de los dos menos m intersección n. Eso es como se lee en el libro de texto. Así ustedes en cursos pasados ya han visto esta alternativa, que era como una U invertida. Entonces, miren, donde m intersección n se refiere al número de veces en que ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Aquí, si se fijan, este caso, este evento es opuesto al que tenemos acá. Aquí era excluyente, aquí no es excluyente, y más bien aquí puede suceder que vuelva a pasar uno de esos casos. Vamos a ver un ejemplo de esto, de este segundo, para que lo entiendan mucho mejor. Entonces, miren, esto lo tienen ustedes en el libro de texto, y de igual manera, en estos ejercicios ustedes, jóvenes, tienen que saber el comportamiento de las cartas y de los dados, porque lo toman como alusión que ustedes ya conocen. Entonces me pide, el ejemplo, determinar el número de casos posibles de obtener corazones o caras en una baraja de cartas. Entonces recordemos, en una baraja de cartas, nosotros tenemos 52 cartas, ¿verdad? Una baraja de cartas normales. Algunos pueden decir, tiene 54, pero son los comodines. Pero en este caso, no los vamos a tomar. Entonces, por eso se dice que tenemos
52 cartas, en los cuales nosotros tenemos de diferentes tipos, que son los diamantes, los trébol, los corazones, ¿verdad? Y en ellos, jóvenes, ¿verdad? Diamantes, trébol, corazón y espadas. Y en ellos, dos colores, ¿verdad? Que son el color rojo y el color negro. Entonces, miren, eso sería como el análisis de la baraja de cartas. Y eso es algo que ustedes deben de conocer si han jugado alguna vez. Y si no, aquí lo estamos conociendo. Entonces, miren, en la parte de arriba me aparece que aquí en esta parte yo tengo, miren, todo esto. Tengo todo esto que está aquí, se refiere a los corazones, ¿verdad? Todas las cartas que tengan un corazón en la parte de arriba, que son todos esos que tenemos aquí, incluyendo, miren, la J, la reina y el rey, ¿verdad? Entonces, en estos casos, fíjense, eso es lo que tienen cara, ¿verdad? Y en el otro caso me dice que son todas las cartas que tienen cara, que son tanto la J, la Q y la K, que son el príncipe, la reina y el rey, y esos tienen diferentes colores y también pertenecen a diferentes valores. En eso no hay problema. Entonces, por eso, jóvenes, aquí en medio se encuentra como una intersección, ¿verdad? Porque estos valores pertenecen a los corazones y también a todos los que tienen una cara. Entonces, miren, sea M el número de cartas de corazones, siempre identificando, jóvenes, y N el conjunto de cartas que son, digamos, caras, o pueden ser aquellas que tienen, ¿verdad? Que tienen una cara. Entonces, el número de casos posibles para obtener caras o corazones se obtiene de la siguiente manera. Miren con la fórmula anterior, que era la suma, ¿verdad? Menos la intersección, donde ya teníamos identificado cuál sería el valor de M corazones. Ya les dije que son 13 cartas. Aquellos que son también, que tienen solo caras, son 12 cartas. Y los pueden contar conmigo aquí. Aquí los pueden contar. Y eso le vamos a restar esa intersección, o sea, dónde se encuentran esos valores. Entonces, miren, aquí tenemos 3. Y por eso sería 13 más 12 menos 3, eso es igual a 22. Entonces, miren, el número de casos posibles de obtener caras o corazones son 22 casos. Esos son posibles ejemplos que aparecen en el libro. Ahora vamos a hacer unos ejercicios que aparecen en la tarea para que ustedes puedan guiarse mejor. Entonces, miren, este ejercicio que está aquí, el número 3, es muy parecido al que estábamos utilizando ahorita, que era un ejercicio mutuamente excluyente. Y ahora vamos a ver por qué. Si se sacan dos cartas de una baraja de 52 cartas, miren, encuentra el número total de casos donde la primera carta sea trébol y la segunda sea un diamante. Entonces, miren, es como que tengamos una baraja en la mano y de la suerte saquemos primero un trébol y después un diamante. Entonces, no es algo tan fácil, jóvenes, sino que tenemos que ver las posibilidades que pueden existir. Entonces, vamos a ver, aquí tengo toda la baraja, ¿verdad? Como les decía, son 13, lo pueden contar conmigo. De aquí son 10 y aquí son 3. Miren, son 13 y son los 4 diferentes colores. Son 2 colores y 4 diferentes, digamos, simbologías. Entonces, como ya miramos cuál sería nuestro caso, ¿verdad? Vamos a identificar cuál sería nuestro valor de M y N, ¿verdad? Donde M, miren, va a ser la primera posibilidad, que sería que tenga un trébol. El N, que sería nuestra segunda posibilidad, sería tener un diamante. ¿Y dónde sería nuestra intersección? Donde ambas cosas sucedan al mismo tiempo. Ahora pregunto, en la imagen pasada, ¿puedo tener yo un trébol y también un diamante? Una carta que sea trébol y diamante al mismo tiempo. Ustedes lo pueden ver conmigo aquí. Entonces, miren, no existe ninguna carta donde sea trébol y diamante al mismo tiempo. Miren, son diferentes porque las dos son símbolos distintos. Entonces, miren, por eso al colocar, yo sé que el valor de M, del trébol, yo sé que la cantidad de tréboles son 13, la cantidad de diamantes son 13, y miren, como les digo, la intersección es que suceden ambas cosas. Miren, sucedan ambas cosas. Que en este caso, como les recuerdo, no puedo tener ni un trébol y un diamante al mismo tiempo. Entonces, por eso coloco que es cero la cantidad. Utilizando, ¿verdad?, la fórmula respectiva en el anterior ejercicio, identificando M y N, donde M ya dimos que es 13, N es 13 y le restamos el valor de 0 y eso es 26. Entonces, miren, existen 26 casos donde la primera carta sea trébol y la segunda sea un diamante. Aquí son los posibles casos, jóvenes. Ya vamos a ver más adelante qué significa un poco de probabilidad, que eso es sacar otro valor, pero en este caso son los posibles casos. Entonces, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio donde miramos el primero que estábamos trabajando, que era sacar un diagrama de árbol, y con ello nosotros podemos sacar
la probabilidad, ¿verdad? Del principio de conteo. Entonces, tenemos aquí, lo vamos a leer. Se van a fotografiar 4 estudiantes, uno a la par de otro. ¿De cuántas maneras diversas se puede colocar? Entonces, miren, no todos los ejercicios jóvenes nos va a dar los números en el enunciado. Nosotros debemos construirlo y poder ver mejor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Utilizando el diagrama de árbol. Con el diagrama de árbol yo puedo ver cuántos valores posibles tienen cantidad de m y n. Entonces, miren, el diagrama de árbol, ¿cómo lo voy a construir? Aquí tengo un pequeño ejemplo. En este caso, aquí les pongo la imagen, que es lo que dicen. Van a haber 4 estudiantes y yo los quiero colocar así en pareja. Les van a tomar una foto. Entonces, miren, en el diagrama de árbol, jóvenes, tenemos que donde vamos a tomar la foto, ¿verdad? Le puse E, donde E representa estudiante, ¿verdad? Entonces, miren, estudiante 1 se puede tomar con el estudiante 2, con el estudiante 3 y con el estudiante 4. Miren, esos son los posibles casos del estudiante 1 al construir el diagrama de árbol. Ahora imagínense, yo voy a colocar ahora cuáles son los posibles casos del estudiante 2, del estudiante 3 y del estudiante 4. Entonces, así es como se construye ese diagrama de árbol. Miren, lleva la misma, ¿verdad? El mismo orden. La foto, ¿verdad? Estudiante 1, los posibles casos. Miren que no coloco estudiante 1 otra vez repetido, ¿verdad? Porque la misma persona no se puede tomar la foto con la misma persona, porque ocupo parejas. Entonces, miren, por eso que aparece estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4. Y miren, y así sucesivamente. Entonces, con la construcción del diagrama de árbol, jóvenes, ¿cómo puedo sacar el valor de m y n? En este caso, m va a ser la cantidad, ¿verdad?, de las posibilidades, que en este caso son 4 personas, ¿verdad? Entonces, m, miren, es 4, y n va a ser la probabilidad, ¿verdad? La segunda probabilidad. Y como nosotros tenemos aquí, el valor de n son 3, ¿verdad? Porque cada persona se puede tomar una foto con 3 personas distintas. Entonces, miren, no va a ser la cantidad total de esto, sino que la cantidad de como posibilidades que tiene cada estudiante. Entonces, miren, m sería la cantidad de estudiantes en total y n sería la cantidad de estudiantes que se puede tomar la foto. Entonces, con estos jóvenes, utilizando la fórmula, aquí también podemos contar. Miren, aquí tenemos 3, aquí tenemos 3 que serían 6, 9, 12, ¿verdad? Entonces, miren, las maneras diversas serían 12, utilizando el diagrama de árbol. Miren, y también utilizando la fórmula. Identificamos el valor de 4, identificamos el valor de n, que sería la segunda posibilidad, y multiplico. 4 por 3 son 12, y miren, es la misma cantidad que utiliza el diagrama de árbol. Entonces, miren, la respuesta sería, se puede colocar de 12 diferentes maneras. Entonces, ¿por qué les hago un ejercicio de esta manera, jóvenes? Porque si se fijan, no siempre nos va a dar los números en el enunciado, sino que tenemos que analizarlo nosotros. ¿Y cómo lo analizamos? Utilizando el diagrama de árbol. Entonces, jóvenes, hasta aquí sería todo. Espero que les haya servido el video y cualquier duda, jóvenes, ya saben, me pueden escribir a mi número y yo perfectamente les puedo ayudar. Que tengan un excelente día.